Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana tengo la suerte de volver a contar con Aarón Sepúlveda Cué como invitado, quien es profesor de economía en Texas y experto en teoría monetaria. Y bueno, le he invitado para hablar de dos temas en los que discrepamos. Estamos de acuerdo en el 99% de las cosas, pero bueno, de vez en cuando discrepamos en algunas cosas y a mí es de lo que me gusta hablar, ¿no? De lo que discrepamos y por qué y a ver si me puede convencer o a ver si a los que nos escucháis que estéis de acuerdo con uno o el otro podemos convenceros, aunque no será tanto un debate, sino más o menos pues lo que quiero es que traer aquí a Aarón y que nos cuente su visión de dos temas, que son, en primer lugar, la teoría fiscal del nivel de precios, que a él no le acaba de convencer, y en segundo lugar, el nominal GDP targeting, que a mí no me acaba de convencer. Quiero que me convenza él a mí de eso. Así que lo primero, Aaron, ¿qué es exactamente la teoría fiscal del nivel de precios? Ok, como no estoy para ser justo desde antes, como yo no estoy de acuerdo con la teoría fiscal del teoría de precios, del nivel de precios, vengo con pánico de hacerle un straw manning, o sea, un hombre de paja, porque naturalmente, sin querer, cognitivamente, cuando no estás de acuerdo con algo, tienes la tendencia a sobreinterpretar más de lo que la teoría está, que es lo que me está tratando de ver, porque a veces veo a John Cochrane, cuando trata de explicarlo, baja bastante como de lo que suena como que am, está diciendo algo vamos a ver, algo muy impactante, luego ya empiezan a bajar un poquito, bueno, estas exclusiones y lo que tú quieras. Por lo que yo entiendo es, la teoría fiscal del nivel de precios trata de hacer una conexión entre todas las deudas, todos los pasivos, no nada más, vamos a decir, hablando de Estados Unidos, no nada más los billetes de dólares, sino también la deuda que tenga, vamos a decir, no los billetes de dólares, sino también sacando un poco las reservas, porque eso no estoy seguro si es lo que está diciendo, pero el punto es toda la deuda estadounidense, incluyendo papelitos que le llamamos dólares, los Treasury Securities que crea el Treasury, todos esos los interpreta como dinero, como si fuera una acción respecto al futuro, los surpluses, no sé cómo se dice en español surpluses, los superávits Ujú. esperados en el futuro de el gobierno. Entonces, mientras menos tú tengas confianza en que, en que, en que se van a repagar esa deuda en el futuro, entonces mientras menos confianza tengas, más va a ser alta la inflación, porque es como una comparación. Hay un descuento entre lo que te cuesta en términos reales mantener contigo, ya sean esos billetes de dólares o deuda fiscal, los treasuries, y cuántos bienes y servicios futuros vas a recibir. Entonces, desde ahorita se empieza a descontar en términos reales, por lo tanto, el nivel de precios es el mercado haciéndole un descuento a las deudas, a todos los pasivos o responsabilidades, a todas las responsabilidades del gobierno, no nada más a lo que le llamamos dinero base, ya sean sino también a la deuda estadounidense. Él lo ve como si fuera tener deuda estadounidense y tener billetes, lo ve como si fueran casi igual, como si fueran casi iguales. Entonces, y aquí es donde está el asunto. No está diciendo que todos los trimestres, cuando suben los precios, sea necesariamente un asunto del gobierno, sino que el path, no sé cómo se dice en español, la tendencia, Ujú. probablemente, la tendencia hacia dónde va el nivel de precios, no la inflación, y es donde está el asunto. La inflación es el cambio anual o mensual. El nivel de precios es la variable stock. A cierto punto, aquí está el nivel de precios o el costo de vida está a este nivel. Entonces, que el costo de vida, históricamente, va a tener una correlación a largo plazo con las deudas con todos los pasivos del gobierno, incluyendo billetitos que digan en God We Trust y todo eso, junto con las deudas del tesoro. Y una de las razones por las cuales tiene algo de justificación es porque como las deudas del tesoro son el activo más líquido de todo el mundo, obviamente más de Estados Unidos, necesariamente van a afectar su existencia de una u otra manera, va a afectar los precios. Mi queja normalmente va a ser los niveles a que estás diciendo, ok, price level tiene que ver con bienes de consumo,
que ahí ya empiezo a meter mis críticas. El price level es un análisis de los bienes de consumo, ¿ok? Pero la deuda estadounidense se utiliza para comprar bienes activos financieros. Entonces, la forma de salvar, vamos a llamar esa mini crítica que acabo de hacer, es que no, están hablando a largo plazo. Cuando ya puedes convertir la deuda estadounidense a algo gastable, ya sea efectivo o a un depósito bancario, ya para ese tiempo que cuánto vas a gastar. Entonces, los intereses de la deuda estadounidense son más o menos, tratan de reflejar, y esto está en lo correcto, tratan de reflejar la expectativa de inflación futura, tratar de compensar de alguna u otra manera. Entonces, cuando ves el nivel de precios, el nivel de precios es el descuento que reciben las deudas del gobierno, en este caso estadounidense, y muy probablemente de los otros, pero obviamente a nivel estadounidense es el más obvio porque la demanda de sus pasivos es altísima. ¿Tiene sentido? Disculpen si no lo expliqué bien, pero como no Sí. es mi... Entonces, vamos a ir parte por parte a ver exactamente dónde está la discrepancia, ¿vale? ok, Si no te importa. no, Eh, no, una de las cosas que dice la teoría fiscal del nivel de precios y que tenemos que estar de acuerdo en ella, ¿no? Para aceptarla, es que la moneda fiat es un pasivo financiero del Estado y de los bancos centrales. correcto. De hecho, Vale, esa parte me gusta a mí, que empiece así. vale, vale, vale. Y entonces, bueno, pues como todo pasivo financiero, ¿de qué depende su valor? De el descuento a presente de flujos de caja futuros esperados. En este caso reales, porque como es dinero, Ajá. te va a dar los flujos futuros son flujos reales, no nada más monetarios, no nada más nominales. Vale, vale, sí. Y bueno, hasta ahí volvemos a estar de acuerdo, ¿no? Hasta ahí yo creo que sí. Y entonces, para la moneda fiat, ¿cuáles serán los flujos de caja que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues las deudas tributarias a favor del gobierno, ¿no? Que van a ser al final, pues, lo que podrá utilizar el tenedor para cancelar, o sea, que lo que utilizará con moneda fiat para cancelar, ¿no? O sea, todo al final. O el- la demanda base, vamos a decir, la claro, demanda segura. Ok. sí, porque luego también puede haber demanda pues, para mantener saldos de liquidez, todo lo que quieras. Ujú. Entonces, bueno, pues teniendo eso, a mí es donde me cuesta no ver el hecho de que sí, de que la moneda fiat sea algo así como, o que al final el valor sea algo así como los ingresos estatales y los gastos, o sea, lo que hay que tener en cuenta son los ingresos estatales y los gastos estatales, ¿no? Porque sí que tienes en un lado los activos y en otro los pasivos, entonces ahí es lo que te da de si tienes que tener en cuenta el superávit, como decías, o el déficit para ver qué se generará en un futuro, ¿no? Para ver qué tenemos que esperar. O sea, yo es que es ahí donde dices, si lo he entendido bien, no, porque estamos teniendo en cuenta, bueno, estamos teniendo en cuenta los productos finales o sea, comparándolo con deuda, que en verdad la deuda se compra o no se utiliza para comprar productos finales, sino productos de órdenes superiores, algo así, ¿no? Decías. Ándale, ok, es un asunto. O sea, sí entiendo lo que es en el futuro, pero, y de hecho Cochrane lo acepta. Dice, esta teoría no te va a explicar la inflación de trimestre a trimestre. Ujú. Ok. Cuando dijo eso, dije, ok, te está hablando más de largo plazo. A largo plazo tiene sentido el análisis, ahora sí, de activo, de stock. Estás Ujú. buscando, ok, voy a tener ya sea una deuda estadounidense o dólares estadounidenses, ya sea de cualquier forma la que tú quieras. En el futuro, ¿qué tanto voy a poder este, comprar? Voy a buscar que el interés o el descuento que le estoy dando ahorita esté relacionado con lo que va a subir, con que me compensen lo que en el futuro quiero yo comprar. Ya sea si les cobro ahorita, voy a inventar un 5% en un bono, significa que, vamos a ver, por cada año me dan 100, en 10 años, ese 5% anual me tiene que compensar lo que voy a querer comprar en el futuro, ya sea en bienes de consumo finales. Ese es el asunto. Entonces, es por eso es el price level, no tanto la inflación de perdón, de quarter a quarter, de trimestre a trimestre, sino es el, el
nivel de precios es, pero ¿qué tanto? Ok, el, el poder adquisitivo de esta deuda en el futuro cuando ya se termine de pagar. Hasta ahí, más o menos tiene sentido. Mi crítica es que no creo que los inversionistas tomen en cuenta tanto el poder adquisitivo. Pero ahora, siendo justo, como es a largo plazo, estamos hablando de algo muy diferente, ¿verdad? Este, lo que yo he notado en los últimos 3, 4 años es que, y probablemente ese es el asunto del corto plazo, es que cuando empiezan a subir mucho los, por ejemplo, que fue, ha sido finales del 2000, del 2021, finales del 2022, cuando empezó a caer muy fuerte Bitcoin, ¿te acuerdas? Ujú. Cuando cae Luna, Terra Luna. Sí, 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 sí. Finales del 2021, principios del 22, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, ya se me hacen casi años idénticos. Este, el valor, el poder adquisitivo del dólar estaba cayendo muy fuertemente, 9% anual, una cosa así, y al mismo tiempo el valor financiero del dólar estaba subiendo como loco, de haber sido finales del 2021, porque me acuerdo que, si no mal recuerdas, Cuando hablamos el de 2020, financiero, ¿a qué nos referimos? ¿mande? Cuando hablamos del valor financiero, ¿a qué nos referimos? O de que los activos estaban cayendo en valor, Ujú, los activos de inversión, estos financieros, mientras están cayendo en valor, por lo tanto el dólar estaba subiendo, ujú, eh, dinero activo de reserva, hace lo opuesto que el resto de los activos, mientras al mismo tiempo, finales de 2021, si no mal recuerdo, estaban subiendo, los precios estaban subiendo, por lo tanto, el poder adquisitivo frente a frente a bienes reales, bienes finales, el valor del dólar estaba cayendo. Entonces, no, normalmente por lo que yo veo, por ejemplo, y ahora tiene que, yo no veo que los money managers, que los inversionistas le pongan tanta atención al valor real. Cuando están analizando activos, el poder adquisitivo del futuro creo que no les importa tanto porque es más importante, por eso va a sonar raro, es más importante la liquidez, la capacidad de un activo intercambiar para los inversionistas en general a su poder adquisitivo respecto a bienes finales de consumo. Ahora, ¿cómo se puede proteger? Esa es mi crítica, de que normalmente no van juntos. O sea, el valor financiero y el valor, vamos a decir, de poder adquisitivo de consumo normalmente no van muy coordinados y a veces van en direcciones completamente diferentes. Pero, siendo justos con la teoría, como es una teoría a largo plazo, probablemente, pero como yo veo que se hacen las valoraciones diarias, y a lo mejor ese es el asunto, tienen más, y ahí está el asunto de por qué estoy tan metido con la liquidez, es más necesidad, y a lo mejor ese es el asunto, que la demanda primordial, vamos a llamarle, de activos de dinero o de activos de alta dinerabilidad, es su capacidad de ser fácilmente intercambiado, no tanto su poder adquisitivo, pero el bias, no sé cómo se llama, la predisposición, no sé qué es, no sé que este análisis debe tener, es que muy probablemente estoy haciendo un análisis muy a corto plazo y un poco más a largo plazo, entonces ya el poder adquisitivo empieza a importar más. Eso es lo que yo quiero creer de lo que yo estoy desarrollando, pero mi crítica es que ese análisis, o por ejemplo, para que esto tuviera sentido, de una manera muy extraña, Cochrane, para que la teoría fiscal del nivel de precios tenga sentido, tuvo que decir cosas que o a lo mejor ya los corrigieron, pero se tienen que corregir. Por ejemplo, Cochrane abiertamente dijo, no, los depósitos bancarios, todo lo que sea privado, eso no es dinero, es otra cosa. Y yo, perdón, ¿cómo? Se enfoca única y exclusivamente en o sea, como que el único análisis de la inflación es los activos financieros, los pasivos del gobierno específico, porque como es el que maneja el dinero base, ujú. a so on and so forth. De hecho, llega Cochrane, y creo que son a lo mejor los excesos, a decir que, por ejemplo, la liquidez que crean los bancos comerciales, el M2, vamos a llamarle, los depósitos, esos no te afectan el nivel de precios. A lo mejor a corto plazo sí, pero no a largo plazo. Si me preguntas a mí, para mí es una locura decir o sea, que que los medios fiduciarios, que todas las deudas líquidas secundarias
que eso no afecta. Es más, yo soy tan extremo que yo mismo soy de los que diría que, de hecho, a lo mejor no a nivel de consumo, pero la cantidad de Treasury Securities, como son muy líquidas, te van a afectar los precios de todos los, de todos los activos. De hecho, una de las razones por las cuales cuando suben los intereses, muchos activos caen, tiene que ver con el hecho de que el valor de, si tienes Treasury Securities de reserva y los utilizas para comprar otros activos, tienes menos poder de compra, porque mientras van subiendo los intereses, el valor del bono, el valor del bono cae, por no tienes menos poder adquisitivo en los mercados, en los mercados financieros. Entonces, mi crítica es que se tiene que hacer, es como si estuvieras tratando de cambiar hasta definiciones, se me hace como que hay que sacarles las cosas que son positivas, pero el framework, por ejemplo, llega a decir cosas exageradas, Cochrane de decir, es la única que tiene sentido. Cuando se me pregunta a mí, a corto plazo es bien sencillo, y esto va a tener que ver con nominal GDP. Cuando hay inflación de quarter a quarter, de trimestre a trimestre, cuando hay más gasto que producción, el flujo de gasto es más alto que el flujo de producción. Muy probablemente, y es donde es clave, muy probablemente le podemos poner la culpa, vamos a llamarle, a las políticas fiscales, porque las políticas fiscales son de alta velocidad. Ahora, otra crítica que le tengo a Cochrane, Cochrane dice, no, la velocidad del dinero no importa, y para mí es como que, ¿cuántas veces se gasta si una unidad monetaria te va a afectar los precios de una manera u otra? O sea, ese es el asunto, pero bueno, este, el punto es muy probablemente para que haya una inflación rápida o potente, no es nada más ese lado monetario, que haya más dinero, porque una cosa es que haya mucho dinero y otra significa que se vaya a gastar. Y de hecho, aparte de que se vaya a gastar, ¿en qué lados de la economía se va a gastar que hace que los precios suban más rápido? No es lo mismo gastar en bienes de consumo, que fue ¿qué es lo que explica la inflación tan alta en Estados Unidos en el 2021-2022? Bien sencillo. Ya estamos en una recuperación en el 2021, siguen mandando cheques de estímulo, y los cheques de estímulo comparado al total del estímulo son muy poquitos. O sea, la gente piensa que fue gran cosa y no fue gran cosa, fue un porcentaje muy bajo de lo que el gobierno federal expandió en 2020 y 2021. ¿Cuál es el asunto? Es que esos cheques específicos, esas unidades monetarias específicas, esas rápidamente llegan a los bienes de consumo, a los mercados, perdón, a los mercados de consumo, y empujan los precios rápidamente, y empujan todos los precios de los inputs, de los recursos para hacerlos. Por lo tanto, hay menos bienes disponibles para hacer otros bienes, y es donde parece, entre comillas, como si fuera una supply chain disruption, como si fuera un problema de la cadena productiva, cuando en realidad simplemente se está overflooding, no sé cómo se dice en español, la cantidad de dinero que se flota en los mercados de consumo fue muy rápida. ¿Por qué? Porque el gasto específico te afecta mucho más el nivel de precios, si es en consumo, si es en inversión, si es en activos financieros, que el monto total. El monto total de la deuda, y esa es otra de mis críticas, y probablemente a largo plazo se arregla. No toda la deuda estadounidense es lo mismo. Ahorita estoy tratando de entender qué es lo que algunos saben en Europa, España. Los MMTs han estado necios, que los intereses, cuando se suben intereses, no es contraccionario, es expansionario. Y la razón por la cual te dicen ellos es porque, fíjate, cuando suben los intereses significa que el gobierno federal estadounidense tiene que pagar un flujo más alto de ese es dinero, vamos a decir, dinero financiero si gustas, o sea, no es dinero que tú y yo utilicemos, pero es un flujo monetario que llega al sector privado, y el sector privado lo va a utilizar. Y mi queja era, decía, ok, espérame, yo te entiendo que ese es un flujo, un outflow este, del gobierno federal, que obviamente puede afectar los precios, pero no es lo mismo vamos a llamarle, esa deuda que se crea para pagar ese flujo de repago de intereses, por ejemplo, mandarle cheques a las casas. Eso rápidamente va a hacer que suba el gasto inmediatamente, por lo tanto, precios y expansión, y la expansión económica va a ser hasta además tan rápida que muy probablemente los precios van a empezar a subir de manera muy rápida. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es que
no podemos realmente ni debemos ver, es complicado, ¿no? Toda la deuda estadounidense o toda la deuda gubernamental como si tuviera el mismo efecto en los precios, cuando en realidad no. Hay cierta deuda que el gasto va a ir a ciertas partes de la economía que va a hacer que los precios suban rápidamente, y va a haber otro tipo de deuda o gasto que va a hacer que se tarde muchísimo en llegar a otros. Entonces importa mucho cómo se gasta, no tanto, mira, pero ahora, la protección que tienen los fiscal theory of the price level, es decir, no, no, estamos hablando a largo plazo. ¿Qué es lo que yo vi cuando la gente empieza a hablar de que, bueno, podemos asumir que la velocidad del dinero es estable? Es estable a largo plazo, más o menos, pero a corto plazo, la velocidad o la demanda de dinero, esas cambian, van para arriba y para abajo. Es una, o sea, no, siempre a mí, a largo plazo tal vez, pero a corto plazo está cambiando. Realmente no puedes. Me acuerdo que antes de los ochentas, la velocidad del dinero, que sería la inversa de la demanda, por eso hablamos mucho de ello, era muy estable, subía de manera muy estable. Con el tiempo, se puede decir que la demanda de, la demanda de caja, vamos a llamarle, bajaba de manera muy consistente. No era estable, pero sí iba bajando. O les puedo decir, la velocidad del dinero iba subiendo poco a poquito. Por lo tanto, no había necesidad de crear tanto dinero. Llegan los ochentas cuando la Reserva Federal empieza a targetear, el objetivo se convierte el interés, ya la demanda de dinero o la velocidad del dinero empiezan a cambiar bastante. Y eso ya te va a cambiar mucho, por ejemplo, cómo es que la deuda gubernamental te va a cambiar precios. ¿Por dónde entra el dinero? ¿En qué se gasta? ¿Qué tan rápido se gasta? Esas tres preguntas, ¿por dónde entra el dinero? ¿En qué se gasta? ¿Y qué tan rápido se gasta? Esas preguntas no creo que las pueda contestar. Y a lo mejor no estoy tratando de contestarlas, pero si me preguntas a mí, esas son las preguntas importantes para saber qué está pasando, porque si solamente ves a largo plazo, a lo mejor es útil, pero a corto plazo y aceptado por Cochrane, no te puede decir mucho. Esas serían mis críticas, que no es tan útil, suena muy útil, pero creo que a la hora de la hora termina siendo muchísimo menos útil, precisamente para que tenga sentido, tienes que hacer análisis muy a largo plazo. Y ya, si me preguntas a mí, es como cuando estoy discutiendo con mis buenos amigos bitcoineros, y que les digo, mira, el dólar es difícil que caiga lo que tú quieras. No, sí, 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 sí. Tú estás hablando a corto plazo. Yo estoy hablando a largo plazo, en 50 años. Y yo, bueno, que en 50 años, pues, ¿de qué me, de qué me sirve un análisis a 50 años cuando las grandes preguntas son qué está pasando de mes a mes, qué está pasando de trimestre a trimestre? Y si en un buen momento la gente te pregunta qué pasa de año a año, pero más adelante ya se me hace muy, o sea, se me hace como que ya no, se hace muchísimo menos útil de lo que parece o de lo que promete, porque sí es muy prometedora, precisamente porque Cochrane, como sabe mucho de activos, utiliza su conocimiento de activos y pasivos para hacer el análisis, y eso es muy atractivo y muy útil. Me parece que es muchísimo menos útil de lo que parece, si me preguntas a mí. Y entonces, ¿cuál es tu forma? Porque, bueno, más o menos nos has dado algunas pinceladas, pero ¿cuál sería entonces tu forma de calcular o de entender qué es lo que le da ese nivel de precios? ¿Qué es lo que, cómo se forman los precios o el nivel de inflación general de una economía? ¿Qué es lo que le da? Si no es esta diferencia, por lo menos, que de nuevo, para entender la teoría fiscal del nivel de precios hay que pensar que funciona con una moneda fiat, ¿no? Pero si no es esta Sí. diferencia entre ingresos estatales y gastos estatales y ese superávit o déficit, que es lo que, bueno, pues nos genera esas expectativas del valor de la moneda en un futuro, ¿qué es según tú lo que le da valor a la moneda? Ok, sería utilizando los conceptos que utilizó Rayo, es la utilidad marginal del dinero que viene de la interacción entre, vamos a llamarle, la demanda y oferta interna del dinero, que en este caso es ah, el dinero que existe, tu demanda es el dinero con el que te quedas, y lo que sobra es lo que gastas. Ese gasto, ese flujo de dinero es lo que causa que los precios suban o bajan. Cuando baja mucho ese flujo, vamos a decir, cuando tu demanda monetaria sube, Ujú. sube tu demanda monetaria, gastas menos porque te quieres quedar con el dinero un poco más, en vez de comprar otros activos, ya sean bienes de consumo o algún tipo de inversión. Cuando tu demanda, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, estamos en una expansión económica. Déjenme decirles, un poquito de paréntesis, ahorita mismo se está haciendo
se está creando un nuevo ciclo económico austríaco, lo hablamos después si quieres, pero porque el Fed ahorita no está haciendo con los intereses altos, no está siendo contraccionario, está siendo expansionario y ahorita les explico por qué estoy hablando de eso. Bueno, el punto es, cuando ya ahorita está bajando la demanda de dinero, la gente recibe dinero y en vez de quedárselo, inmediatamente lo gasta. Entonces, eso inmediatamente sube sube el gasto, no hay flujo de bienes infinitos, por lo tanto, la diferencial entre qué tan rápido sube el gasto y qué tan rápido suben los bienes y servicios, sí, los bienes y servicios, ese diferencial, esa es la inflación, el incremento en precios. La inflación acumulada, que sería el nivel de precios, es un output o una consecuencia de el gasto y producción, el diferencial entre gasto y producción, a la capacidad de producir cierto stock, ¿no? Cierto stock de bienes y servicios que luego el stock de moneda es suficiente como para poder cubrirlos. Ese sería el nivel de precios. El nivel de precios es el diferencial entre el gasto de todos, de consumo, inversión gubernamental, exportaciones, y el diferencial con el flujo de bienes y servicios, con el flujo de bienes y servicios. De ahí viene, de esa interacción. Ahora, normalmente el gobierno es el que lo va a influir más precisamente porque directa o indirectamente, como produce las deudas más líquidas, esas deudas más líquidas te van a empujar los precios aún más. Una deuda líquida de, vamos a decir, Walmart o algún supermercado, te va a afectar los precios. Es algo que todo el mundo tiene. Por eso ahí es mi crítica, una de las críticas que tengo a Cochrane, de decir, no, no, las cosas privadas, no te preocupes, se cancelan entre ellas y lo que tú quieras. No, una cosa es que se cancelan entre ellas, pero de cuando se crean a cuando se cancelan, eso te dan, eso te va a empujar precios, es un gasto, porque son gastos que se hacen sin que haya demanda, y si lo quieren ver de esta manera, imagínate que un banco privado crea cierta cantidad de dinero para dar una mortgage, ¿cómo se dice mortgage? Se me olvidó la palabra. ¿Cómo? Hipoteca, hipoteca. Una hipoteca, para dar una hipoteca, este, asumiendo service parties, todo lo demás igual, tienen más gasto sin que haya más demanda de dinero. ¿Por qué? Porque el que recibe el que recibe el dinero, el depósito privado, simplemente va a inmediatamente vender ese dinero y sustituirlo con una casa nueva para volver a revenderla. Eso va a afectar los precios. Ujú. Entonces, por lo tanto, la creación privada va a afectar los precios pase lo que pase. Por eso que la teoría fiscal de precios se enfoque única y exclusivamente en la gubernamental. Es como si fueran sustitutos. ¿Cómo no van a afectar? O sea, si los pasivos gubernamentales te van a afectar los precios, tiene todo el sentido del mundo. Si tienes algún tipo de sustituto privado, también te van a afectar los precios. ¿Por qué? Pues simplemente es un la cantidad de sustitutos de cualquier bien te va a afectar los precios del bien primario. Decir, no, lo privado no importa o no cambia nada, tendrían que salirse otra vez y decir, bueno, a largo plazo no importa, pero a corto plazo sí importa. Ok, está bien, pero el punto ahí es si que siempre para todo termina siendo, bueno, a largo plazo sí tiene sentido, pero a corto plazo no. A corto plazo para mí es bien sencillo. El gasto de todos por encima de la producción, ese diferencial es a lo que le llamamos el nivel de precios, porque si no, tenemos un nivel de precios flat, sería Claro. plano, sería completamente plano, porque siempre la cantidad de gasto que tengamos, siempre sería match o uh, paridad, siempre tendrían paridad un flujo de bienes y servicios que más o menos te mantendría los precios. Si sube más el gasto, sube más la producción, siempre tendría que ser fijo. No es así y pensar que las expansiones privadas no van a afectar precios, no te los van a subir, simplemente creo que el problema es que pase lo que pase, en cada paso todo mundo de una u otra manera tiene que, en este tópicos de teoría monetaria, en algún momento tiene que asumir ya sea la velocidad del dinero o la demanda del dinero son fijos o son muy estables.
Y de ahí creo que es donde empiezan a salir mis discrepancias, Mm. porque probablemente a largo plazo no importa, pero a corto plazo lo estás viendo, lo estás viendo. Déjame leer, a ver si puedo traducir esto rapidito, ¿ok? Alguien trató de explicar la teoría del nivel de precios. A ver si esta les ayuda. Lo que Cochrane está argumentando es que la fe que se le tiene al gobierno estadounidense es suficiente para prevenir inflaciones altas, porque la fe en el gobierno estadounidense resulta en que la gente se mantiene en sus manos los activos basados en dólares como bonos. Mientras más confianza tengas en el gobierno, más los vas a mantener contigo, y al no deshacerte de ellos, le das valor a esos activos gubernamentales. Por lo tanto, los activos gubernamentales hoy tienen valor porque la gente le tiene fe al gobierno estadounidense, y aparte hay una porción en la cual el pagar impuestos te hace que tengas que demandarlos, por lo menos aunque sea temporalmente, demandas dólares para poder pagar impuestos, y de ahí en adelante hay demandas derivadas. Esto tiene, ah, el hecho de que existen los bonos hace que las fuerzas inflacionarias, el dinero, esté puesta en bonos, en activos de baja velocidad o de baja rotación si gustas, como por ejemplo, en vez de tener dólares físicos, tienes unos bonos que pagan interés, vas a salir a gastar menos y vas a afectar los precios del consumo mucho menos. Y bueno, más o menos ojalá eso haya ayudado. Tiene mucho, dice, ¿por qué lo seguimos usando? Porque hay confianza en los gobiernos y tiene sentido. De hecho, ¿qué es lo que no me gusta como que saltaron un poquito? Ya vienes, ¿por qué se sigue utilizando hoy a pesar de que el dinero fiat no está pegado al oro? Una, los efectos red, todo el mundo lo está usando ya y nadie se puede salir tan fácil. La segunda, sigue habiendo confianza en el gobierno estadounidense, y ya sabemos que cuando se empieza a salir el poder adquisitivo, se empieza a salir de la mano, lo saben controlar, aún ya sea la inflación sale de control, lo saben controlar a tiempo, y del nivel financiero, cada vez que hay un problema financiero, siempre expanden, entonces todo el mundo se siente a gusto demandando dólares e invirtiendo en dólares, porque pase lo que pase, durante tiempos difíciles el Banco Central los va a sacar, pero bueno, ya estoy metiendo yo de mi cosecha. Entonces, mi crítica general es que no te explica, y eso lo dijo abiertamente, Cochrane, no te explica las inflaciones de día a día o de mes a mes, te lo explica a largo plazo. Si te dice a largo plazo, me parece interesante, pero se me hace que no, al ser tan a largo plazo, no le entiendo qué tan de tanto ayuda nos ayuda a entender. Por ejemplo, todo el mundo va a preguntar, ok, ¿por qué es que subieron los precios tan fuertemente en el 2021 y 2022 en Estados Unidos? Esta teoría, si yo lo veo, no te ayuda mucho, porque no tiene mucho que ver con la deuda. A largo plazo tal vez, pero a corto plazo simplemente hubo un tipo de expansión, la que te puedo decir en este caso, los cheques de estímulo, muy específicos. O sea, te saltas esos mecanismos, a los mecanismos de transmisión. Esta teoría yo creo que se lo salta. Como es nada más un análisis financiero, lo cual tiene sentido. Ok, tengo un bono, el interés que voy a cobrar tiene que ver con lo que yo creo que voy a poder comprar en el futuro. Perfecto, no hay problema. Ok, pero ¿cuál es el mecanismo cómo llegamos ahí? Y por lo menos mi teoría, que está conectada al nominal GDP targeting, o al análisis de flujos, es todos los años hubieron flujos más altos de gasto que flujos más altos que flujos de bienes y servicios. Ese diferencial es la inflación, y la inflación acumulada es el nivel de precios. Hacer un análisis financiero es interesante, pero no te ayuda a corto plazo. Y sin embargo, por lo menos lo que yo tendría, no sabría cómo llamarle, a la inflación de flujos, imagino, flujos monetarios más altos que flujos reales, te ayuda a entenderlo a corto y a largo plazo. A largo plazo, hubo un flujo muy alto de gasto monetario, la demanda de dinero no fue suficientemente alta, por lo tanto, eso empujó precios, y sí, el flujo de bienes y servicios se expandió, pero no se expandió lo suficiente como para mantener el nivel de precios plano. Se expandió siempre por debajo, y ese diferencial es lo que nos tiene el costo de vida alto comparado a antes. ¿Tiene Ujú. sentido? Ojalá.
Sí, sí, yo hay un par de cosas que todavía no me quedan claras, como por ejemplo, bueno, con lo que hablas de que si no tiene en cuenta la velocidad o la demanda siendo la inversa, cuando yo veo que en parte por lo menos, a ver si estás de acuerdo o no, sí que la tiene en cuenta porque, bueno, lo que dice es que el final demandamos en parte para pagar estos impuestos, igual que, entonces, bueno, pues aquí se forma la demanda, ¿no? Porque hay que tener en cuenta los ingresos totales que suponen más demanda de moneda fiat, entonces ahí es donde tienes en cuenta la demanda de esta, y luego los gastos estatales, ¿no? Que son la oferta. Entonces, pues bueno, haces la diferencia esta, si tienes superávit o déficit presupuestario, es lo que te genera, bueno, pues es lo que esperamos que se genere, ¿no? En el presente o en el futuro con respecto al valor. Entonces, el valor de la moneda depende del descuento presente, el superávit presupuestario del Estado, ¿no? Entonces, a mayor superávit, mayor demanda neta de divisa. Entonces, tenemos una apreciación de la divisa y a mayor déficit, una mayor oferta neta. Entonces, yo ahí sí que veo Ah, que la demanda tiene cierto lugar porque a mayor superávit lo que nos está indicando es que está habiendo una mayor demanda neta de divisas. Sí que sí que se le tiene cierto en cuenta, pero si lo he entendido bien, tú lo que dices es ya, pero es que ahí solo estás viendo desde el lado estatal, estás haciendo la diferencia en que o estás utilizando al Estado como institución a través de la cual haces esa diferencia de demanda y oferta y que luego tienes otros agentes en el campo, por así decirlo, ¿no? Que no lo estás teniendo en cuenta. No sé si es exactamente eso, es lo que me estaba quedando un poco claro con lo que creo que sí, está correcto. que decías. Y luego también, bueno, pues eso, que también creo que decías que importaba dónde esa deuda, qué forma tenía esa deuda, dónde entraba. Exacto. Pero entonces yo ahí te diría, ya, pero es que aquí lo único que importa es la deuda en cuanto a dinero fiat, ¿no? O sea, en cuanto a gasto nominal o sea, cuánto es la deuda actualmente del Estado, cuál ha sido, o sea, cuál han sido los gastos y cuál ha sido el ingreso. Y ya está, bueno, aquí creo que Cochrane, igual tienes tu razón que debería tenerlo en cuenta, pero él no lo tiene tan en cuenta qué forma tiene, simplemente dice, oye, ¿qué estamos en superávit o déficit? Eso es lo que nos Y, interesa. y ¿sabes por qué? Es porque lo está viendo muy a largo plazo, o sea, lo cual, o sea, le estoy viendo el lado positivo de que, bueno, pues a largo plazo porque está tratando de explicar, y eso es lo que uno debe hacer justo cuando criticas a otros. Bueno, ¿qué está tratando de hacer? No está tratando de satisfacerme a mí, obviamente, no tiene mis preguntas. Está tratando de entender el nivel de precios a largo plazo, y a largo plazo, más o menos, pero si me preguntas a mí, yo creo que el asunto es los que demandan dólares no están tan preocupados bueno, la demanda de bienes líquidos, ok, que en este caso serían imagino que la crítica va a tener sentido. Esa presuposición que está haciendo Cochrane es, ahorita estoy demandando bonos, deuda estatal, con cierto interés, para que en el futuro yo pueda utilizarla esa para comprar bienes de consumo. Ujú. Si me preguntas a mí, creo que nadie hace eso, porque los bonos, la mayoría de los bienes, o sea, es como que la inflación, el nivel de precios está determinado por los gastos específicos en bienes de consumo. Y si me preguntas a mí, eso está muy divorciado, probablemente en el tiempo, no estoy seguro, del análisis de instituciones financieras diciendo, ok, bueno, ¿qué es lo que quiero ahorita? ¿Qué tanto le cobro o le descuento al gobierno estadounidense? No creo que tenga nada que ver con el poder adquisitivo del futuro. O sea, porque los que están comprando bonos estadounidenses, ese es el otro, está utilizando como si tuvieras efectivo, como si fuera lo mismo que tener bonos, ¿qué son? Bonos estadounidenses. Pero bonos estadounidenses, y es otra crítica, por ejemplo, a los MMTers, ahorita mi crítica que también hablan más o menos, como decir, que los bonos estadounidenses son casi idénticos, sino es que son dinero en sí mismos. Este, la gente que tiene bonos ahorita, los tenedores de bonos, normalmente si reciben repago de interés, no salen a comprar bienes y servicios, no salen a comprar perdóname, más leche y más pan que antes. Literalmente no puede ser que el pago de intereses de la deuda esté afectando los precios de la leche y del pan, porque eso es un asunto financiero. Ese dinero financiero que se utiliza va a tardar años y años en llegar a afectar los bienes de consumo, porque no se va a gastar en bienes de consumo, se gasta en bienes financieros probablemente, los sube, los baja, o reinvierten, que es consistente con mi idea de que cuando se hace la valoración de la deuda estadounidense,
el nivel del poder adquisitivo del futuro, me preguntas a mí, no se toma en cuenta porque como son bienes muy líquidos, perdóname, activos de inversión muy líquidos, la valoración tiene que ver con su liquidez. Lo puedo fácilmente convertir acá. Que este bien, este activo financiero, bono estadounidense, ¿qué es lo primordial que me da? Me da la capacidad de, si algo pasa, rápidamente puedo cambiar de planes. Tengo un plan, gracias a la liquidez, rápidamente puedo cambiar. Para mí, ese es el análisis que se utiliza cuando las grandes instituciones compran bonos estadounidenses en vez de tener efectivo, vamos a llamarle, o bueno, u otro bono. Por lo tanto, yo lo veo muy difícil de hacer esa conexión. Vamos a analizar los bonos estadounidenses relativo al poder adquisitivo del dólar, que es lo que me van a... Y no es completamente de locos. Voy a prestarle a alguien cuánto voy a poder yo consumir en el futuro en términos reales, es lo que a mí me va a importar. Ok, ¿tiene sentido? A lo mejor, si es muy a largo plazo, sí, pero la mayoría de la deuda estadounidense no está tan a largo plazo. Esa es otra cosa. Y ahí más o menos alcancé a ver que Cochrane sí habla acerca de que, bueno, también importa la estructura temporal. ¿Qué tanto está a 10 años? ¿Qué tanto de la deuda está a 5? ¿Qué tanto de la deuda está a 30? Eso también va a importar. Yo que, bueno, ya tiene un poquito más. Si hace eso, ya tendría un poquitito más de sentido porque por lo menos tienes un análisis temporal de que, ok, ¿qué es lo que puedo yo comprar en 5 años? ¿Qué es lo que puedo comprar en un año? Me preguntas a mí, la mayoría de la demanda de Treasury Securities no tiene nada que ver con lo que se puede comprar en el futuro, tiene que ver con los activos financieros que se pueden comprar, o bueno, más que nada, la capacidad de rápidamente cambiar curso y empezar a invertir, aunque le pierdas, empezar a invertir en ciertos activos que en el futuro a lo mejor se espere que vayan a subir, contrario a ciertos otros activos en los cuales estás invirtiendo ahorita. Por lo menos tienes algo de caja líquida que incluye dinero y bonos gubernamentales. La mayor, la apreciación presente tiene más que ver con la capacidad de cambiar curso, con la liquidez presente, bueno, o near future se puede decir, a el poder adquisitivo en el futuro. Ahí sería yo, a lo mejor ese es el asunto, que simplemente como yo le doy más peso a la liquidez que al poder adquisitivo del futuro, cuando se toman decisiones, creo yo los agentes financieros, principalmente instituciones grandísimas, están más preocupadas por la capacidad de cambio que te da los bonos estadounidenses que el poder adquisitivo, probablemente porque son bastante decentes los gringos, hasta eso, no dejan que la inflación se vaya por arriba del 9% y ya todo el mundo está llorando, no pasan inflaciones de locura como en Argentina o algo así, ¿no? Probablemente por eso el poder adquisitivo del dólar no le interesa tanto o no le preocupa tanto a los inversionistas, porque ya está dado por hecho que más o menos el nivel de precios va a estar más por el 2% porque todo el mundo está consciente. Y otra cosa, si estoy en lo correcto, para Cochrane, el Fed no puede afectar la inflación, si no para nada, que sería una exageración, o mucho menos de lo que cree. Y para mí sí lo puede, simplemente lo hace a través de el gasto total. Por eso el nominal GDP targeting es tan importante, no tanto por el targeting, sino porque te empieza a hacer pensar, ok, lo que afecta a los precios no es la existencia de dinero, lo que afecta a los precios es el gasto del dinero, de hecho, hasta Mises lo decía, lo que causa inflación es incrementos en la masa monetaria por encima de la demanda, no cualquier incremento en la oferta monetaria. Los que están por encima de la demanda, el dinero que se gasta, ese es el dinero que realmente te va a cambiar los precios y te los va a subir. No el dinero nada más en existencia y ya. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero no es tan estable. A lo mejor es estable a largo plazo, pero no es muy estable a corto. Vale. Bueno, creo que entiendo mucho mejor tu crítica ahora. Disculpe, es que es la primera vez que la saco, entonces no está tan fácil sacar los puntos Dices, originales. eh, Nominal GDP Targeting. ¿Por qué lo defiendes? ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué es esta política que deberían o no seguir los bancos centrales, ¿no? De perseguir un Y los incremento. austriacos deberían ese es el asunto, sí tenemos Banco Central, asumiendo que tenemos Banco Central. Sí, vale. Entonces, esto, de haber banco central, ¿por qué los bancos centrales deberían perseguir un incremento estable del Producto Interior Bruto nominal? Que es básicamente lo que es en GDP target. Porque necesitamos
como no tenemos ese feedback rápido que tenían los bancos, en una banca, a lo mejor sabes que con la banca libre tiene sentido. La banca libre te más o menos te estabiliza, siempre y cuando esté estable la base monetaria, el gasto también es muy estable. Ahorita hablo más en detalle, pero la idea general va más o menos así. Si estás en una banca libre, los bancos comerciales privados expanden crédito, normalmente a corto plazo. Si tan pronto expandes crédito, inmediatamente recibes counterclaim sería en la Cámara de Compensación, claims serían que se te regresan tus pasivos rápidamente y tienes que pagarlos, es una señal que la demanda de dinero es baja, ¿ok? Entonces la gente está saliendo a gastar mucho, tú como banco no puedes expander. Todo el mundo sale a gastar, tú como banco no puedes expander. La gente empieza a gastar un poquito menos, empiezas a recibir menos y menos counterclaims, o sea, tus pasivos están regresando mucho menos, o hay alta demanda de dinero, la gente se está quedando con efectivo en sus manos, ok, ahora puedo expandir. La gente no está gastando porque está manteniendo mis pasivos en sus manos, hay alta demanda de dinero, ok, ahora me da la oportunidad de expander. Y cuando te da la oportunidad de expander, es la gente gasta menos, se queda con el dinero en sus manos, tú como sistema bancario expandes. Cuando la gente sale a gastar el dinero existente, empieza a recibir un montón de contraclaims del sistema bancario, el sistema bancario empieza a contraer. Entonces, el nivel de gasto siempre está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la gente sale a gastar mucho en consumo, y los bancos empiezan a prestar un poquito menos, la estructura productiva se hace más enfocada al consumo y menos enfocada a producir bienes de producción. Luego empiezan a ahorrar mucho la gente empieza a ahorrar y empieza a gastar menos en consumo. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema bancario va a empezar a expandir y ahora lo que no se gastó en bienes de consumo se empieza a gastar en bienes de inversión y están coordinados porque temporalmente uno está bajando en la inversión, solamente expande cuando el consumo se contrae y cuando el consumo se incrementa mucho, la inversión a largo plazo se empieza a contraer. Ese balance te lo da la banca libre, más o menos asumiendo que la base está, el dinero base está más o menos estable. Por lo tanto, la mejor imitación que tendríamos de una banca libre sería algo parecido a lo que Hayek mismo ya estaba en los 30, principios de los 30. Él le llamaba income, ser ingresos, ¿verdad? Ujú. Estabilidad de ingresos. Y abiertamente dijo en los 70, si yo hubiera estado a cargo, en la Gran Depresión, yo hubiera hecho todo lo posible como jefe del Banco Central de incrementar la masa monetaria y comprar activos hasta que el ingreso monetario de toda la población en promedio no caiga. Pase lo que pase, el gasto monetario, el flujo monetario no debe de caer. Esa es la clave. ¿Por qué? La intuición debe ser fácil. Si el flujo monetario de consumo empieza a bajar, entonces se tiene que mandar la señal monetaria de que, hey, hay menos gasto en consumo, hay que empezar a gastar más o los bienes y servicios, los bienes reales y monetarios tienen que irse a los bienes de inversión. Solamente un flujo estable te da eso, porque por ejemplo, si tienes flujo inestable, vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a decir que el Banco Central expande, expande, expande. Empieza a haber más consumo y si el Banco Central sigue expandiendo, que es lo que está pasando ahorita, por cierto, hay que tener cuidado, sigue expandiendo la inversión y el consumo empiezan a expandir al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? El ciclo austriaco. No hay ahorro, pero hay mucha inversión, hay una descoordinación temporal. En el momento que el Banco Central diga, estoy expandiendo demasiado y trata de echarse para atrás, hay una contracción y luego un montón de proyectos de inversión se contraen. Pero con el nominal GDP, cuando empiezan a expandir el consumo, el Banco Central rápidamente tiene que empezar a subirlos, a ser contractivo para que haya menos inversión a largo plazo y entonces lo poco inversión que haya tenga que estar muy cercano a los mercados de consumo. Tan pronto hay menos gasto en los mercados de consumo, se empieza a expander para que haya un poquito más de inversión, un poquito más a largo plazo, pero no. Entonces siempre si hay menos producción en consumo porque hay menos gasto, que se incremente el gasto en bienes de inversión para que siempre estén coordinados. No sé si tenga sentido.
Sí, monetariamente. me surgen un par de dudas. La primera, ¿no? Dudas muy superficiales, que es problemas de información. ¿Cómo exactamente van a sacar ese nivel los gobiernos y por qué ese nivel y no otro? O sea, mi pregunta es si lo que queremos es, bueno, no teníamos igual una visión o intentar conseguir algo más amplio que el crecimiento del, No, del no. nominal. No lo tengo muy claro si es este el por qué, si debería ser más amplio. Eso es Ok. lo primero. Los problemas de información de cómo llegas a ese punto y por qué ese punto. Ahorita, como le hacen con la inflación y más o menos le atinan, o sea, lo hacen mal, pero lo hacen. Ujú, am, Normalmente están viendo, y creo que está mal, pero bueno. Tienen la herramienta, por ejemplo, tienen una. ah, Ahorita utilizan cómo va la inflación en los pasados 6 meses o algo así, más o menos. ujú, Y van diciendo, mira, ya está más abajo la inflación, ven un poquito hacia adelante, mira, ya empezó a bajar, hay que empezar a tranquilizarnos con los intereses. Entonces, utilizan la información del pasado. Pueden hacer eso. Oye, el gasto total ha sido demasiado alto, hay que empezar a reducir la masa monetaria un poquito para que se baje. A lo mejor se equivocan, porque obviamente hacia el futuro pueden cambiar las cosas, pero utilizando el pasado le van a atinar de vez en cuando. Y el punto es, pase lo que pase, ya tener en la mente, y es una de las cosas más importantes para los que sean más que nada austriacos, el nominal GDP permite que haya deflación sin ningún problema. ujú, Como el gasto está muy estable, si un año sale muy bueno y hay mucha producción de bienes y servicios, los intereses, perdóname, el costo de vida baja porque hay más bienes y servicios, y como el gasto monetario es el mismo, el income, los ingresos monetarios de toda la economía siguen siendo más o menos igual, más que más producción y no hay contracción, no hay contracción de absolutamente nada. Ahora, eso es asumiendo que está utilizando el pasado. Luego, hay ciertos mercados que se pueden hacer, y ya más o menos algunos los han abierto, donde los inversionistas apuestan, literalmente, ¿no? ujú, Apuestan, si sale, vamos a decir, yo creo que el nominal GDP, vamos a decir, yo creo que el nominal GDP va a salir a 6% y el Fed quiere que sea y muchos empiezan a apostar que va a ser 6. Entonces significa que el Fed está siendo muy expansionario, por lo tanto el mercado piensa que el gasto va a ser demasiado alto. Y vamos a decir, inventando, que la meta es 5% anual extra de gasto cada año. Ahora te lo explico por qué. Bueno, si el mercado donde están apostando los inversionistas, o invirtiendo, si gustas verlo así, te dice que es 6, significa que el Fed tiene que reducir la masa monetaria hasta que el precio de mercado te esté prediciendo el 5 otra vez. Entonces, hay mercados donde si le atinas, recibes, no sé cuál sea la ganancia, pero de que hay una ganancia, hay una ganancia. Puede haber mercados así, que es lo que propuso Scott Sumner. Para los que no estén familiarizados con esto, Scott Sumner es el principal más conocido de todos, de los market monitors, que el punto para ellos es, el problema no es tanto que haya mucho dinero o poco dinero, sino que haya mucho dinero relativo a la demanda de dinero, que haya mucho gasto. Si nadie quiere tener dinero, no hay nadie quiere tener dinero, el Fed puede contraer, 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 porque la gente tan pronto lo recibe, inmediatamente va y lo gasta. Entonces, el, la, la actividad económica sigue, 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 sigue sin ningún problema. Si la gente empieza a usar el dinero menos para guardar, se empieza a guardar menos, ok, el Fed no tiene por qué incrementarlo, hasta lo puede contraer. La gente empieza a guardar mucho, la demanda de dinero se dispara por alguna razón, ok, es una señal de que el Fed puede seguir. Y la forma que sabes eso sería ya siendo viendo hacia atrás, que pues obviamente tiene muchos problemas, y también viendo hacia adelante en ciertos mercados a los cuales se les pagan inversionistas por atinarle. Y ya han funcionado de manera privada, están muy chiquitos y no hay mucha liquidez, por lo tanto no van a ser tan accurate, no sé cómo se diga, no van a ser tan precisos, pero de que hay formas en cuestión de información. Entonces, en cuestión de información, viendo hacia atrás o algunos mercados que más o menos te vayan guiando. La otra pregunta que tú decías era, ¿por qué tiene que ser nominal GDP y no algo más, verdad? ujú. No, pues sí, ¿por qué exactamente esta medida y no una incluso más amplia? Puede ser que sea la que toca. No sé cuál es la que toca, pero sí, la que yo sé, que Ujú. ahorita voy a explicar, sería gross output, que Y serían todos los intercambios monetarios que no son financieros. O sea, estaba no pensando en gross output. En concreto, gross sí. output.
Lo de Mark Skousen, ¿no? Mark, listo, exactamente, lo que más causa. Entonces, ¿por qué nominal GDP? Porque nominal GDP, ya le di como 30 vueltas, creo que eso es lo que vamos a terminar. Hay una cosa que se llama nominal GDP, que el nominal GDP o el PIB nominal es el gasto total en bienes finales, ya sean de inversión o de consumo. Si es de consumo, les llaman frituras ustedes, ¿verdad? Las papitas, Papas. lo que la gente, papas fritas, Sí. algo así, bueno, o sea, unas frituras o papas fritas, ¿verdad? Este, el nominal GDP es el gasto en esa, pero no se toma en cuenta el gasto que se hizo en transportarla, en la pintura para la cubierta, el gasto en las patatas, el gasto en freírlas. Todo eso se interpreta como que, ok, está contenido en el gasto monetario final. Ese es nominal GDP. Solamente ve a bienes finales, ya sean de consumo o de inversión. Ujú, El gross output dice, no, hay que sumarlos todos. Dice, es que es como double counting, no sé en español, sería como contar doble. ujú, Y Mark Skousen y los que lo promueven dicen, no, sí, es que se debe de contar porque no pasa al mismo tiempo. El gasto que hiciste en transportar patatas a la fábrica de frituras, ese gasto sí se hizo y no se hizo al final, se hizo en un momento. Entonces, por lo tanto, hubo actividad económica en cierto punto que no se está tomando en cuenta. Y por eso, otra cosa que es por lo cual es beneficioso usar el gross output para algunas cosas, no para todo, es que al tomar nuevamente los bienes finales, si ves a los bienes finales, obviamente los bienes de consumo van a ser la mayor cantidad de bienes finales. O sea, eso es bastante obvio, ¿verdad? Los bienes finales de inversión, que son simplemente máquinas en general, tal vez ir a la escuela lo ponen como una casa o algo así. Este, entonces parece que, mira, la economía es 70% consumo y un 20% inversión y lo demás gobierno. Y Mark Skousen ahí sí creo que le te dice, no, 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 lo que pasa es que no estás tomando en cuenta todo el gasto detrás de ellos, nomás estás viendo los bienes finales. Todo el gasto de bienes intermedios y bienes iniciales, todo ese es gasto en inversión. Es como si, es como, es casi, si no es inversión, es gasto de negocio. Los negocios se tienen que hacer y no se hacen al mismo tiempo que los finales. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta. Después de mucho tiempo, yo decir, ok, ¿cuál de los dos es el mejor? Me parece a mí que nominal GDP es mejor como target siempre y cuando no ignoremos el nominal gross output, el gasto en toda la economía, ya sean inputs o sean outputs. ¿Por qué el nominal GDP es un poquito mejor? Porque nominal GDP targeting sería, por ejemplo, de la gente conocida de nuestros grupos que lo apoyaría mucho sería Celgene ujú. y hacerle target a nominal gross output. Entre nosotros hay un franco-canadiense, siempre se me olvidó, Geloso, No, Vincent, ya, Vincent. Vincent es un profesor creo que está en GMU, creo que está en George Mason todavía. Si está en George Mason, él sí cree que es mejor que se targete el gross output, el nominal gross output, que hay un balance entre inputs y outputs. Para mí se me hace que lo mejor es nominal GDP, porque si hay una reducción en bienes finales de consumo, el periodo de 3 meses, que es el periodo normal que le damos al análisis del PIB, del PIB nominal y el PIB real, debe ser suficiente tiempo para que esa reducción en gasto de consumo se transmita a, a la producción y gasto en bienes de inversión finales en esos tres meses. Si esos bienes finales están en balance, creo que es una economía mejor coordinada a que, por ejemplo, si utilizas el framework de gross output, si por alguna razón se baja mucho el gasto en bienes finales, ya sea de inversión o de consumo, se va a aumentar el gasto en inputs, o sea, va a haber un poquito menos de gasto en patatas fritas finales, pero va a haber más gasto en producción de patatas, producción de bolsitas, producción de pintura, porque se necesita la pintura para las patatas, y ahí no se me hace que esté tan coordinado, o sea, simplemente hay menos gasto en bienes finales, pero estamos invirtiendo más en bienes intermedios. Se me hace que es me preguntas a mí hasta ahorita y se me hace que es una descoordinación porque es más por líneas lo que tiene que ser. Si hay menos gasto en cierto bien de consumo,
los bienes, los inputs y de inversión que están relacionados tienen que cambiarse a otras líneas, no más de esa línea. Entonces, por eso hasta ahorita creo que lo mejor es el nominal GDP porque te maneja los bienes finales, menos bienes de consumo finales, más bienes de consumo e inversión, menos bienes de consumo, más bienes de consumo de inversión, menos bienes de uh, más gasto en bienes de consumo, menos gasto en bienes de inversión. Y siempre, a mí se me hace, ahora, ¿por qué es esto? ¿De dónde viene esta idea? Para Hayek, y por eso está un poquito complicado, cuando todavía aceptaba la existencia del Banco Central, lo que decía era, si te pones en las etapas productivas, y de hecho está relacionado, Edu, con lo que habíamos hablado de utilizar el modelo de Garrison para growth, Ujú. y creo que aquí está relacionado, yo creo que te va a interesar. Decía, el flujo monetario tiene que estar estable porque, por dos cosas. Una, es muy difícil, y esto es cierto, por ejemplo, que haya menos gasto, voy a inventar una cosa, en patatas fritas. Ok, eso libera recursos, trabajadores, dinero, maquinaria, lo que tú quieras, y se tiene que ir, vamos a decir, a etapas productivas más a largo plazo o tempranas, vamos a decir, a producir más petróleo, vamos a inventar eso. Pero el problema es que las, las etapas productivas anteriores sería mining, no sé cómo se llama en español, minado, Sí, la minería. refinado, sí, minado, refinado y manufactura, tal vez, yo creo que serían esos tres, vamos a esos tres. Esas tres etapas productivas que son las más alejadas al consumo, el proceso de transmisión es muy lento. Cuando recibes, y otra vez va a tener que salir otra vez, no es lo mismo mandarle dinero a las compañías de etapas productivas tempranas que mandarles a consumidores. Los consumidores inmediatamente van a agarrar el dinero y pum, inmediatamente van a comprar bienes de consumo, los precios van a subir inmediatamente, el flujo es inmediato. Los flujos de dinero de las etapas productivas tempranas no es tan rápido. Les puedes mandar dinero y se la van a llevar bien despacio, bien despacio. Por eso la velocidad del dinero importa. La velocidad del dinero en etapas productivas tempranas es muy lenta comparada a las más tardías. Y digo, así debe ser, ¿no? No es que esté mal. Entonces, su idea era lo muy probable, si tenemos un banco central, cuando haya menos gasto en bienes finales de consumo, se debe expandir la masa monetaria porque aunque los bancos puedan más o menos rápidamente llevar esos recursos, el gasto no va a ser tan rápido porque se tarda mucho. El proceso de transmisión, ¿cuál es la otra palabra de el camino, path, transmission path, el mecanismo de transmisión es más lento si te vas, si vamos a decir que por una razón hay menos inversión en etapas productivas tempranas y de alguna manera los bancos más o menos rápidamente pueden llevar esa transmisión a los bienes de consumo, eso no está tan complicado. ¿Por qué? Porque la velocidad del dinero en etapas productivas tardías, ya finales, es mucho más rápida. El problema es cuando vas del otro lado. Cuando te llevas ahorro en bienes de consumo, te lo quieres llevar a etapas productivas muy anteriores, ¿cómo le haces? Porque no va a ser rápido. Entonces, dice, como son más lentos, dice Hayek, el Banco Central a lo mejor va a tener que expander Ujú. hasta que ya esté estabilizado en un periodo de 3 meses o no sé cuánto tiempo durado, ya esté estabilizado que el gasto en bienes finales está más o menos compensado para arriba o para abajo con el gasto en etapas productivas primarias. Ahora, no es claro si Hayek tenía en su mente el gross domestic output, el gross output o el nominal gross, como se parecen tanto, me hago bolas, ok. Uh, el nominal GDP, Ujú. si tenía el nominal GDP en su mente o tenía gross output. Si me preguntas a mí, se me hace que tenía gross output en la mente, pero yo he llegado a la conclusión que nominal GDP es aún mejor por el asunto de finales. De hecho, Selgin decía que, por ejemplo, hay una medida que se llama ventas finales, que es Ujú. muy parecida a nominal GDP. Y dice, no, esa también si no es nominal GDP, que es normalmente ventas finales, si me preguntas a mí, es el output de bienes finales, ventas finales también, ventas finales a productores estadounidenses, los que sean de tu nación. Entonces, por cuestión de equilibrio. Y una cosa muy interesante es que target es mejor que el target al poder adquisitivo, a la inflación de 2%, porque el target de 2% nunca permite la deflación. Tenemos un buen año,
hay mucha producción y los precios empiezan a bajar, el Banco Central tiene que expander aún más, o sea, el gasto nominal bajo el sistema que tenemos ahorita, que es de targetear la inflación a 2%, es procíclico. Durante buenos tiempos empieza la producción a bajar los precios y el Fed tiene que expander, expander, expander. Luego venimos a una contracción donde empiezan a bajar los precios y el Fed sube nada más un poquito. ¿Por qué? Porque no está viendo al gasto, está viendo al nivel de precios. Entonces siempre va en contra. Durante buenos tiempos es demasiado expansionario porque tiene que mantener el precio, la inflación estable, y durante malos años es muy contraccionario porque tiene miedo que se dispare la inflación. Pero si le pones atención al gasto, el gasto lo limita. Durante los últimos, del 2010 al 2019, la economía estuvo muy estable, a muchos no les gusta, pero la verdad, estuvo muy estable porque ya sea a propósito o por suerte, el Fed tuvo como mantener el gasto nominal incrementándose a 4% todos los años. Y, y no hubo, este, ¿cómo se dice? No hubo ciclo austriaco. Ujú. ¿Cuáles fueron las malinversiones del periodo del 2010 al 2019? ¿Por qué? Porque el gasto era tan lento que no permitía que se fuera como leakage, no sé cómo se diga eso, a gasto nominal muy, muy alto, se empieza a ir poco a poquito más a la inversión, lo cual no tiene nada de malo, pero si es muy alto empieza a irse a inversiones que son más riesgosas, más a largo plazo si gustas. Entonces, la expansión duró muchísimo. ¿Por qué? Al no permitir que la economía se pasara en gasto bien tremendo. Si ves en los años 2000, el PIB nominal está incrementando como a 7% y eso es altísimo comparado a niveles históricos. Entonces, el punto del nominal GDP es lo más cercano que tenemos a un equilibrio. Mises le llamaba la relación monetaria, la relación entre demanda de dinero y oferta de dinero. De esa relación es de lo que sale lo que le llama inflación. De esa relación es a lo que llamamos nominal GDP, que de hecho Rayo en su última presentación ya lo identifica como la utilidad marginal de dinero. Cuando la utilidad marginal de dinero sube mucho, tú te quedas con mucho dinero, entonces gastas menos. Cuando la utilidad del dinero baja, o sea, ya no necesitas tanto dinero, empiezas a comprar otros activos, te deshaces del dinero, el gasto sube, la utilidad del dinero empieza a bajar. Entonces, mantener la utilidad del dinero estable es lo mismo que mantener el flujo monetario estable, que sería nominal GDP. Ojalá eso haya servido de introducción. Bueno, más que introducción, yo creo que ya me ha quedado bastante claro tu postura y bueno, Ok. el objetivo más que conseguido. Entonces, Ok, perfecto. sí, sí. Entonces, Aaron, ahora, bueno, ya has estado dos veces antes en mi canal y ya sabes lo que viene, las dos preguntas de cierre. De Y cierre. es si nos puedes recomendar 5 libros, si quieres te digo los libros que nos has recomendado ya hasta ahora para Claro. no repetir, o los que tú veas y te digo si los has dicho o no. Nos has recomendado ya Theory and History of Banking de Charles Dunbar, Essays in Economic Semantics de McClub, Política Bancaria de Somari y los dos de Michael Hoffman. También nos ha recomendado Better Money de White, De Capital bueno. Finance de Kachanowski y Lewin, Las promesas por las que vivimos y Contra la teoría monetaria de Rayo. Entonces, si nos puede recomendar otros libros, va a poder ser sobre estos temas, sobre inflación, política bancaria, GDP targeting, si tienes incluso, pues te lo agradecería. Ok. De nominal GDP targeting, eso que todo el mundo lo entiende, Selgin tiene un catecismo, catechism, Ujú, luego les damos el link, explicando a través de preguntas, explicando por qué el nominal GDP targeting es muy importante y más o menos es donde se mete en detalles como esto, que lo importante es el flujo de dinero, no tanto la cantidad de dinero existente, porque lo que te cambia los precios es si lo gastas o no lo gastas. Esa es la pregunta. Entonces, significa que la demanda o la velocidad del dinero son mucho más importantes de lo que los austriacos hemos utilizado, vamos a llamarle, desde hace mucho tiempo, y Hayek lo utilizaba mucho, la idea de nominal GDP. Entonces sería de Selgin el catecismo,
Hay una cosa nueva, un paper nuevo de Celgene, que luego cuando tengamos tiempo lo platicamos, que es muy interesante. Es probablemente es más semántica que cualquier otra cosa, pero Celgene ha sido muy cuidadoso y esto va a incluir a Somari, siguiendo a Somari, sin intención, por cierto, de ser muy crítico de los que dicen que los bancos crean dinero de la nada, que de hecho normalmente es mi crítica de Rothbard. Rothbard lo utiliza de esa manera. Yo entiendo que a veces para llamar la atención a las masas le dices cosas exageradas, lo que le llaman el Mountain Bailey, que esa es una idea muy exagerada y luego cuando se te cuestiona, te contraes a una muchísimo más cuidadosa. El decir que los bancos comerciales crean dinero de la nada o out of thin air es muy impreciso, aunque tengan buenas intenciones. Hay mucho más. No es nada más crean de la nada, tienen que encontrar un buen prestamista, tienen que tener suficiente capital, que significa que no pueden estar incrementando sus pasivos así como si nada. Entonces, George Elgin tiene un papel criticando la idea del out of thin air Ujú. porque es demasiado imprecisa. No te ayuda. Una cosa es que te ayuda a entender que los bancos, sí es cierto, si dices out of thin air, ya entendiste que los bancos no se detienen a que, ay, necesitamos que alguien nos deposite, si no, no podemos hacer préstamos. Hasta ahí va bien. Más para allá es, no, ¿cómo que out of thin air? Chécate el balance. ¿Tiene suficiente capital? El préstamo, ¿es buen préstamo o no préstamo? ¿Qué tan a largo plazo es? ¿Qué tan riesgoso no lo es? Todo eso. Tienes que pasar por todo ello y luego ya pueden crear dinero. Si tienes que pasar por todo ello y luego ya puedes crear dinero, eso no se llama out of thin air, no se llama de la nada. O sea, hay un proceso, lo que pasa es que el proceso no es material, si es lo que tanto tiene. Entonces, el papel nuevo, no recuerdo cuál es el nombre, pero es George Selgin criticando a la teoría de que los bancos crean dinero de la nada. Lo más cercano sería el dinero fiat, que es lo más cercano a out of thin air, y aún ese no creo que sea tan apropiado, pero bueno, muchas veces es cuestión semántica. Entonces, tenemos dos hasta ahorita, el catecismo de Selgin acerca de nominal GDP targeting y la crítica de Selgin a la teoría de que los bancos crean out of thin air. Esas dos. Ahora, otro que yo recomendaría, mm, pues ya Hoffman ya sacó sacó un tercero, ese no lo he leído todavía, así que lo recomendaríamos para platicarlo. Pero el tercero es que no lo he. Notes, Austrian Economic Notes, algo así se llama, ¿no? Este, y luego que otro sería, ok, son esos dos de las cosas que he estado leyendo últimamente, fíjate. Estoy leyendo mucho por cuestión de detalle. De Perry Merlin, Money and Empire. Ujú. Ese está muy bueno porque ahorita yo me voy a empezar a meter mucho en los detalles del eurodólar. Junto con Money and Empire, que habla de cómo se va creando el eurodólar. Unas cosas más interesantes y que es difícil de entender para muchos que son, vamos a llamarlos austriacos o bitcoineros, es el eurodólar, que utiliza el dólar, ese sistema monetario internacional no fue hecho por los Estados Unidos, fue hecho por el mercado. Muy parecido cuando los venezolanos o los argentinos utilizan dólares sin que nadie se los esfuerce, sin que nadie los fuerce. Ese sistema es muy interesante porque, aparte de todo, una de mis hipótesis es que el sistema de eurodólares, deudas de tercera capa, vamos a llamarle, que se crean fuera de Estados Unidos, pagaderas en dólares, ese es el sistema monetario más libre que tenemos. Obviamente ya ahorita hay bastantes ah, inmis- ah, inmiscusiones de los gobiernos, pero por lo menos nació de manera más o menos espontánea. Sería entonces Money and Empire de Perry Merlin. Martin y los dos de Selgen, sí. Y el Entonces, tercero de Michael Hoffman, ¿no? el tercer, y el que lo va a acompañar, porque ya lo he leído antes, pero se tiene que leer mucho, es no la desnacionalización del dinero, sino lo que viene antes de MacLoop, the Eurodollar System. Ujú, Fue el primer, y bueno, nada más eso, sino hay unos tres escritos posteriores de respuestas que le hacen a él. De ahí viene la idea de dinerabilidad, por primera vez que se utiliza la idea de moneyness, ujú, para tratar de hacerle a la gente entender, mira, lo que pasa es que sí es cierto que tú y yo nunca utilizamos cosas como, por ejemplo, certificates of deposit, nunca vamos y compramos chicles o bubblegum con ellos,
pero hay muchas empresas que a veces se transfieren entre ellos a certificates of deposit o depósitos grandes o deudas están al punto que hasta Menger mismo habla de que las deudas gubernamentales también se deben de considerar dinero. Si nosotros de diario a lo mejor no lo utilizamos, pero hay muchas deudas grandes que se utilizan de dinero a gran escala. Entonces, Money in Empire es como, vamos a decir, la visión izquierda del eurodólar. Ujú, Eurodollar Creation, a Mystery Story de Maglup sería como la versión más austriaca. Y los otros tres sería el libro de Hoffman, el más nuevo, Notes on Austrian Economics. Y los dos de Selgin, el catecismo de el Nominal GDP o Stable Income y el nuevo paper de distinguir, y la razón por la cual se debe distinguir bastante entre los que dicen que los gobiernos, los bancos crean dinero de la nada, es porque un estudiante de Menger, Somari, fue muy, muy crítico ujú. de ese punto de vista. Entonces, es una historia austriaca, literalmente es una historia austriaca por la cual hemos dejado a un lado, probablemente porque como nos fuimos a tratar de convencer a las masas de las ideas de la escuela austriaca, dejamos un poquito de precisión a un lado. Y creo que este papel de Selgin trae la mayor precisión necesaria antes de empezar a fantasear de que los bancos simplemente pueden crear de la nada, no se preocupen, lo que y no, es más, los MMTs han hasta hecho decir, no, ni siquiera puedes graficar la demanda y oferta de dinero porque el dinero es infinito. Así te lo dicen. El dinero es infinito, no te preocupes. No, no se puede creer. Tiene un punto de vista de, si es físico es escaso, pero si no es físico, no es escaso. Y pues, obviamente tú y yo sabemos que eso no es así. Pues, si se basa en voluntad o en confianza, la confianza no es infinita. O sea, esas son las partes. Entonces, precisamente con esa idea desde los bancos crean dinero de la nada, ah, a nivel popular se empieza a utilizar de maneras muy, muy inapropiadas y hay que leer ese libro hay que leer ese papel muy detallado. Me son como 50 páginas, es Sí, como si fuera bueno, casi un libro, pero vale la pena, totalmente. para ser más precisos. Y Aaron, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, pensando que ya has dicho Menger, ya has dicho Bombaver, ya has dicho Hayek y ya has dicho Mises, ¿con quién sería? Buena pregunta. Uh, Me imagino que con Luis de Molina. Mira. Fue el primerito que dijo, es más, de hecho, tiene un nombre específico, fue el primerito que empezó a ver de que, ¿sabes qué? Las deudas de los bancos, de hecho es dinero endógeno, hasta creo que lo discute como, no es como que recibes, cuando le dan un préstamo, cuando le dan la chequera a un empresario, esa es creación de dinero nuevo, endógeno, no exógeno, y ese es dinero, eso es parte de la deuda, de la money supply, de la oferta monetaria, y el hecho le llama específico para diferenciarlo del dinero base, que en este caso serían las monedas, le llama como dinero quiriográfico al dinero bancario, el dinero o de contabilidad, si le llamas. Luis de Molina es muy interesante en cuestiones en general. De hecho, Hayek lo cita. Hayek cita a Luis de Molina en su plática del premio Nobel. Genial. Pues nada, Aaron, si a la gente le ha gustado lo que le has dicho y quiere leerte más, escucharte más, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? En Twitter es donde posteo todo lo que yo escribo y mis comentarios. Ahorita no muy metido en cuestiones de Argentina, simplemente porque estoy haciendo traducción de lo que pasa en Argentina, se lo estoy traduciendo al mundo angloparlante. Entonces van a ver muchas cosas de Argentina, pero ponen preguntas en general. A mi blog, Viennese Civilization Substack. Ahí tengo dos, tres cosas. Cito mi blog más, al que le tengo más cariño. Las primeras palabras son de Eduardo porque tuvo un Eureka Moment la vez pasada que platicamos en cuestión de analizar el análisis temporal de los activos de la industria tech. Entonces, la industria tech va a sufrir mucho porque es a largo plazo. Entonces, los primeritos que empezaron a contraerse. Ese tipo de detallitos los pueden ver en mi blog, así como siguen a Edu y yo platicamos más o menos de los mismos tópicos en general. Sí, bastante, bastante parecido. Tenemos mucha sinergia. Exacto. Pues muchas gracias, Aaron. Espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. Ya estás. Bendiciones.
Perfecto.